Ok, si me dicen cuando ya vean la pantalla. Sí, profesora, ya se ve. Ok, entonces ya esta es la tercera sección. Ya estamos por terminar la unidad, nada más nos falta el tema de entropía y el tema de entalpía, que es muy, muy sencillo. Y bueno, entonces hoy vamos a seguir con los procesos termodinámicos. En los procesos termodinámicos vamos a ver el proceso isobárico. Si ustedes recuerdan, cuando vimos las leyes de los gases, también vimos el proceso isobárico y lo que nosotros teníamos era una isóbara, que era una línea recta. Y bueno, esto quiere decir que es un proceso a presión constante. Si nosotros esto lo traducimos en trabajo, bueno, el trabajo, recordemos, cualquier trabajo realizado es igual a la presión por el gradiente de volumen. Si nosotros no lo queremos tan explícito, podemos cambiar la presión, ya saben, por y el delta de volumen por NR gradiente de temperatura. Entonces, de esta forma ya no es tan explícito como trabajo, pero equivale a lo mismo según la Ley General de Gases Ideales. Después, si tenemos nuestra ecuación de energía interna, bueno, pues Q va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica o calor específico por el gradiente de temperatura, y el trabajo entonces estará expresado como lo vimos anteriormente. Pero podemos tener presión de oposición igual a cero, es decir, podemos tener vacío en nuestro sistema, y entonces si nosotros tenemos vacío, P de B entonces no existe porque la presión es igual a cero, y entonces la energía interna va a ser igual al calor. Por lo tanto, el calor era, como les comentaba, la masa por la capacidad calorífica o calor específico, pero a presión constante, es decir, el Cp por el gradiente de temperatura. En la mayoría de los casos, más que masa, se expresa en términos de número de moles porque es un poquito más extensa el concepto. Entonces, es por eso que la ecuación entonces final en este caso nos quedaría como el calor igual al número de moles por la capacidad calorífica o calor específico a presión constante por el gradiente de temperatura. Aquí podemos ver en nuestra gráfica que en realidad en un proceso isobárico sí puede cambiar el volumen, pero a presión constante. La presión no cambia, y para variar, aquí en este caso no es una curva, es una línea. Bueno, toda esta área corresponderá al trabajo. Bien, en el caso isocórico, bueno, aún es más sencillo. También tenemos el volumen y la presión. El volumen se maneja constante y lo que podría cambiar es la presión. Y lo que vamos a tener es un calor añadido. Entonces, si tenemos el volumen a volumen constante en un proceso isocórico, el delta V o el gradiente de volumen sería igual a cero. Por lo tanto, esto tiende a cero, y entonces nuestro trabajo es igual a cero. En este caso, nuevamente, la energía interna es igual al calor, pero en este caso la expresión del calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica o el calor específico, pero en ese caso a volumen constante por el gradiente de temperatura, y esto va a ser igual para la energía interna. También, de alguna manera, nosotros, en vez de expresarlo en masa, podemos expresarlo en número de moles. Después tenemos el proceso adiabático, que aún no lo hemos visto, pero en realidad el proceso adiabático es cuando no existe transferencia de calor en nuestro sistema. El sistema adiabático es un sistema aislado, de esos que no se puede transferir ni materia ni energía. Entonces es como el termo, ¿sí? Este es el clásico ejemplo. Y bueno, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es que si Q es cero, entonces el delta U es igual a menos W. ¿Qué quiere decir, muchachos, que sea igual a menos W? ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿De uno de expansión o de uno de compresión?
Expansión. De expansión. O sea, en realidad en este caso, el mismo sistema está expandiéndose, ¿sí? Porque no existe transferencia de calor. Por lo tanto, si nosotros tomamos estos diferenciales, entonces, y haciendo un rearreglo de signos, entonces nos daría que la diferencial de la energía interna negativa es igual a PdV, que es igual al trabajo. A su vez, ya habíamos quedado que delta U puede estar expresada a volumen constante como menos N CB delta T, que proviene de esta expresión de Maxwell, son expresiones de Maxwell, así se llaman, en donde el CB es igual a la energía, la diferencial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Esto se da porque en realidad estas expresiones de Maxwell nos indican que el delta U lo hemos visto como un valor fijo, pero en realidad el delta U o la energía interna, para ser más específicos, puede ser una función de la temperatura. En vez de tenerla como un valor definido, podemos tener así como las ecuaciones cuadráticas o las cúbicas, cuando X, por ejemplo, es igual a 2X más 2X al cuadrado más 3X más 1 es igual a tanto. Bueno, pues así también puede estar dada la energía interna como una función, en este caso, de la temperatura. Entonces, si lo traducimos eso, sería, por ejemplo, 2T al cuadrado más 3T más 1 igual a 0, ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando de un valor fijo, sino de una función. Esto es lo que nos están diciendo las funciones de Maxwell. Entonces, nosotros si despejásemos nuestra energía interna, nos quedaría que es el número de moles por el CB por la diferencial de T igual a PdV. Pero como estamos hablando de gases ideales y nosotros queremos expresarlo en función de la ecuación general de gases ideales, entonces nosotros al despejar P, nos queda que P es igual a NRT sobre B, que es esta expresión, siguiendo esta parte. Y rearreglando, bueno, nos quedaría de un lado de B en B igual a menos el CB sobre R por T de T. E integrando, entonces tenemos la integral desde B1 hasta B2 del dB en B, que será igual a la constante que es el CB entre R en términos negativos, por la integral desde T1 hasta T2 de T de T. Y entonces, esto nos quedaría como la integral, perdón, el logaritmo natural de B2 entre B1, pero aquí me faltó una T, a ver, déjenme ver si no me faltó, y sería menos el CBR, logaritmo natural de T2 entre T1, pero aquí me faltó algo. A ver, déjenme checar. Porque esta no sería la integral. ¿Cuál sería la integral de T de T, muchachos? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Ajá, ¿cuál sería la integral de T de T? ¿No? Bueno, esto me queda aquí pendiente. Entonces, tomando para que se los desarrolle. Entonces, tomando antilogaritmo, nos quedaría que la expresión sería B1 por T1 a la CBR entre R igual a la B2 T2 a la CB entre R. Pero estas expresiones, sí, son muy difíciles de lograr, por lo que nosotros podemos hacer cambios de variable y llegar a esta ecuación, que es la ecuación clásica de un sistema adiabático, en donde P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma. ¿Pero qué es la gamma? La gamma es el CP entre el CB, y esto es adimensional, y sabemos que el CP es la capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante, que se puede dar que les den los valores,
o directamente darles el valor de gamma que es adimensional. Si nosotros lo tomamos a condiciones normales, entonces lo debemos de tomar a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, y en condiciones estándar nos quedaría a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Eso es la diferencia entre condiciones normales y condiciones estándar, ¿sí? Esa sería la diferencia. La temperatura. Condiciones estándar son las condiciones en que nos desarrollamos más o menos a esa temperatura, y condiciones normales son 0 grados Celsius. Esto es importante que lo tomen en consideración porque habrá algunos problemas en donde les digan, el gas se encuentra a condiciones estándar, entonces no les van a dar la temperatura y la presión, y posiblemente ustedes digan, bueno, no me dieron esos datos. No, sí les están dando esos datos porque les están diciendo que la temperatura es a 25 grados Celsius y la presión a una atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿sí queda clara esta parte? Sí, maestra. Ok. Entonces vamos a hacer un problemita. Ya sin más, les digo, me queda ahí una duda qué pasó, pero bueno, entonces vamos a hacer este problemita. Nos dicen que 2 moles de hidrógeno en condiciones normales, ojo, aquí les están dando condiciones normales, por lo tanto, les están diciendo que son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Se comprimen de 44.8 litros a 10 litros para hidrógeno. Gamma es igual a 1.41. Encontrar la presión y la temperatura final del gas. Entonces, presión y temperatura final del gas es lo que les piden. La temperatura inicial, porque son condiciones normales, entonces es 0 grados Celsius. La presión inicial, una atmósfera de presión. Gamma 1.41. Volumen inicial 44.8 litros. Y volumen 2, 10 litros. ¿Cómo sabemos que es un proceso adiabático? Bueno, pues porque nos están, es evidente que tenemos a gamma, pero otra forma de poder identificarlo es que tenemos aquí, ¿sí? Un volumen inicial muy amplio y uno final muy reducido. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que al principio el gas se encontraba expandido. Bien, entonces utilizamos nuestra ecuación de proceso adiabático y nuestra ecuación general de gases ideales. Del primero vamos a despejar la presión 2. Entonces, el volumen 2 elevado a gamma está multiplicando, debe de pasar dividiendo, y entonces nosotros sustituyendo tenemos que la presión 1 es igual a una atmósfera, el volumen 1, 10 litros. Aquí me equivoqué otra vez, 10 litros, o lo puse al revés. A ver, se comprime, no, sí está muy bien. Entonces aquí me equivoqué, no están contrarios aquí. Este es de 44.8. Sí, litros, y abajo son 10 litros, perdón. Ok, entonces, todo elevado a la gamma, a la 1.41, y según esto a mí me salió 8.285. A ver, chequen, muchachos, si está, lo que pasa es que lo paso de mis apuntes a presentación, entonces pues sí, luego tengo errores. Entonces, sí pueden hacer como debe de ser la ecuación, el cálculo para ver si es este valor. Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces lo que tengo mal es los volúmenes, ¿verdad? Pues vamos a arreglarlos. Entonces aquí es 44.8 y abajo son 10 litros. De una vez, para que no haya duda. 10 litros, ahí está. Ahora sí. Y entonces nos da 8.285 atmósferas. Bueno, ahí ya tenemos la presión, pero ahora nos falta la temperatura, y como siempre les he dicho, cuando tengamos algún problema de presiones y temperaturas, siempre acudemos a la ecuación general de gases ideales. Entonces, de ahí nosotros podemos determinar la temperatura 2. Entonces,
despejando la temperatura, N y R están multiplicando, pasan dividiendo, y entonces quedaría que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre NR. Y sustituyendo, ahora sí, la presión que tenemos, esa es la que nos va a ayudar, por el volumen 2, que son 10 litros, eso sí estuvo bien, por 2 moles que iniciaron, aquí no los puse en los datos, 2 moles, por la constante de los gases ideales, 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol. Según yo, a mí me dio 505.19 Kelvin. Sí, ¿sí? Ok, entonces, ¿dudas con este tipo de problemas, muchachos? No. No, ¿verdad? O sea, está muy sencillo realmente porque el proceso... Profesora. ¿Perdón? Hice la operación, Ajá. la de 1 por 4.40, 1 por 44.8 litros, sobre 10 elevado a la 1.41 y me salió 2.45. ¿Atmósferas? ¿Mandé? ¿Atmósferas? Sí. A ver, aquí, esto está elevado a la 1.41 y esto a la 1.41. Está elevado, es que ahí es donde me confundí. Sí, aquí están, mira. Ok, sí, por eso, porque al principio sí me había dado, pero luego sí dije, como le escuché que se había equivocado, pero como se me estaba trabando el internet. Ajá, me equivoqué, pero en los volúmenes, lo puse el volumen 2 en el 1 y el 1 en el 2, o sea, fue lo único, pero sí hay que elevar esos volúmenes a la 1.41 porque es gamma. Ok, sí, entonces sí está bien, gracias. Ok, sí, abusados es con eso de gamma, porque luego se les olvida aquí porque ya se me fue el superíndice, pero es elevado a la 1.41. Entonces, sí, abusados, luego se les olvida elevarlo y ya sale mal el resultado. Pero si todo está bien, entonces, no sé si haya alguna duda. Creo que estos procesos, creo el un poquito más difícil es el adiabático, pero el isocórico y el isobárico pues no tienen mayor problema, son las mismas ecuaciones. Y en el caso del isotérmico, ya vimos que hay dos formas, con el trabajo realizado y el trabajo máximo realizado. Es lo único que hay de diferencia. Bueno, el trabajo de investigación. El trabajo de investigación, ya saben que se elabora de puño y letra en su cuaderno y se cargará en el apartado que yo ya voy a hacer en Teams, en formato PDF, y se debe de realizar de los temas de efecto Joule-Thomson, y el otro es el ciclo de Carnot. Entonces, ahí, sobre todo en el ciclo de Carnot, quiero que enfaticen las fórmulas de los procesos termodinámicos. En el ciclo de Carnot se ven dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. Como es un ciclo, entonces primero empieza un proceso isotérmico, le sigue un adiabático, un isotérmico y un adiabático. Entonces, eso es lo que hace el ciclo. Cada una de las ecuaciones que hemos visto están expuestas en ese ciclo de Carnot, que en realidad ese ciclo de Carnot no es más que el motor de combustión interna de un sentido. Del otro sentido es el refrigerador, es como trabaja un refrigerador con ese tipo de procesos. En el caso del efecto Joule-Thomson, en realidad eso es la válvula que se utiliza en los tanques de gas. Nosotros tenemos dentro del tanque de gas en forma líquida nuestro gas, o sea, licuado, gas licuado, LP, y cuando sale de la válvula, nosotros lo tenemos en forma de gas. Entonces, es algo que realmente muy cotidiano, pero que no sabemos realmente lo que ocurre termodinámicamente para que podamos observar o podamos más bien sensibilizarnos de lo que sucede en estos dispositivos termodinámicos. Entonces, ese es el objetivo, que un poquito se den cuenta que se ve muy fácil, pero en realidad tiene su ciencia. Este trabajo es de 10 puntos y se entrega el 27 de abril. No sé si haya alguna cuestión que me quieran comentar, pero hasta aquí quedaría la clase
de hoy. No, maestra. ¿Seguros que no, todo bien, todo bajo control?